¿Qué es el VIH? La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana es un trastorno vírico que progresivamente destruye ciertos glóbulos blancos, o sea, los leucocitos, y se puede causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. El VIH se transmite a través del contacto estrecho con líquidos corporales que contengan el virus o células infectadas por él, como la sangre, el semen o líquido vaginal. El VIH destruye ciertos tipos de glóbulos blancos, lo cual debilita las defensas del organismo frente a infecciones y cánceres. Usualmente, las personas que se contagian de VIH se ven y se sienten completamente sanas durante mucho tiempo después de haberse infectado. Para que una persona tenga síntomas de se puede tardar 10 años o más. Incluso puede tomar mucho más tiempo para las personas que toman medicamentos para el VIH, por eso es tan importante hacerse los exámenes de regularmente, en especial si has tenido sexo sin protección o compartido agujas. El tratamiento para el VIH también puede ayudar a mantenerte saludable y puede hacer que tengas menos chance o ninguno de contagiar a otras personas del virus de inmunodeficiencia humana durante el sexo. Las primeras 2 a 4 semanas después de contagiarte, puedes sentir algo de fiebre, dolor, ganglios linfáticos inflamados, fatiga y erupciones cutáneas. Estos síntomas, similares a los de la gripa, son la primera reacción de tu cuerpo a la infección. Durante esta etapa hay mucha cantidad de virus en tu cuerpo, por lo que es muy fácil transmitirlo a otras personas. Los síntomas del VIH solo duran unas semanas y después de eso, usualmente, no vuelves a tener síntomas por años. Sin embargo, puedes transmitir el VIH a otras personas sin importar si tienes síntomas o no. ¿De dónde provino el VIH? La infección por el virus de inmunodeficiencia humana en los seres humanos provino de un tipo de chimpancés de África Central. La versión del virus de inmunodeficiencia símica o VIS se pudo haber transmitido a los seres humanos cuando cazaban a los chimpancés por su carne y entraron en contacto con sangre infectada. Los estudios muestran que el VIH pudo haber pasado de los chimpancés a los seres humanos ya a finales de los años 1800. Por lo tanto, el virus se propagó lentamente por toda África a lo largo de varias décadas y luego a otras partes del mundo. Bien, en cuanto a las fases, podemos decir que el VIH consta de 3 fases. La primera es la de infección aguda, es la fase más temprana de la enfermedad. Se manifiesta entre las 2 y 4 semanas de adquirida y los pacientes pueden presentar síntomas como dolor de cabeza, fiebre y erupción cutánea. Incluso algunos son asintomáticos. El virus es capaz de reproducirse muy rápido y se inicia una destrucción masiva de linfocitos T, CD4. La segunda es la fase de infección crónica. El virus se multiplica en menor cantidad y entra en un periodo de latencia e inactividad. Sin embargo, los linfocitos T se siguen destruyendo de manera masiva. Y por último, la última fase es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Indica la destrucción total del sistema inmunitario y el organismo estará expuesto a infecciones constantes y a desarrollar cánceres. Debido a que no hay linfocitos, se presentarán otros síntomas como sarpullidos, úlceras, inflamación de ganglios y escalofríos. Respecto a la tasa de mortalidad, en Colombia para el año 2019 fue del 5% de los contagiados y para el año 2020 fue del 4%. Actualmente en el mundo viven 45 millones de personas con VIH, 1.5 millones de personas contrajeron la infección en el año 2020 y 680.000 murieron a causa de enfermedades relacionadas como por ejemplo cáncer. Respecto al diagnóstico, se pueden realizar pruebas de antígenos y anticuerpos, análisis de anticuerpos, y para determinar la etapa de la enfermedad, esto puede realizarse mediante un recuento de células T, CD4, de carga viral de ARN del VIH y una prueba de resistencia a los medicamentos. En cuanto a la estructura del virus, pues sabemos que es de tipo ARN, que pertenece a la familia Retroviridae, específicamente a su familia de los lentivirus. Y pues dicho esto, como todo retrovirus, este se caracteriza por poseer la enzima transcriptasa inversa, la cual es capaz de sintetizar ADN a partir de ARN viral. Además de esto, posee una estructura esférica, como se puede ver en la imagen que mostramos, y tiene un diámetro aproximadamente de 110 nanómetros. Hablando ya de las capas del virus, tenemos que la capa externa o envoltura va a estar formada por una membrana lipídica donde se insertan las glucoproteínas GP120. Estas son las glucoproteínas de superficie, la GP41, glucoproteína transmembranal, y también proteínas derivadas de la célula huésped en las que se encuentran los receptores celulares y antígenos de histocompatibilidad. Debajo de la membrana lipídica se encuentra la glucoproteína matriz P17, la cual se une a la GP41.
Esto es de suma importancia para el ciclo vital del virus. Luego prosigue la cápside icosaédrica, la cual está formada por la proteína P24. Y por último, la capa interna o nucleoide, que contiene ARN viral, algunas nucleoproteínas y enzimas, como lo pueden ser la proteasa, la integrasa y la transcriptasa inversa. El genoma del VIH está formado por dos moléculas de ARN monocatenario, además de los genes estructurales característicos de los retrovirus. Ya entrando en materia de los tipos, nos encontramos con el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 tenemos 4 grupos, los cuales serían el M, que significa main, el O, outlier, y el N, que es el NO, y el P. Los grupos M tienen subtipos, que serían el C y el D. El C es el más común a nivel mundial, pero para nosotros, Latinoamérica, sería el D. En cuanto al VIH-2, tiene una clínica más sutil, una menor progresión y se encuentra en África y países con el contexto de conquista y demás colonias, como bien son los ejemplos de India, España, Portugal, entre otros. Ahora bien, respecto a la invasión a las células del sistema inmunitario por el VIH, se puede dar en 12 momentos. En primer lugar, el VIH infecta a las células T a través de la interacción de alta afinidad entre las glicoproteínas de la envoltura del virión GP120 y la molécula CD4. Durante la infección también interviene el correceptor de las células T llamado CXCR4, mientras que para la infección de los monocitos el VIH interactúa con el correceptor CCR5, después de que el GP120 se una a CD4 en la célula T. Posteriormente, las nucleocápsidas que contienen el genoma viral, las enzimas entran en la célula diana. Tras la liberación del genoma viral y las enzimas de la cápsida, la transcriptasa reversa viral cataliza una reacción a partir del ARN de cadena simple o ssARN para formar así híbridos de ARN-ADN. Continúa esto y para producir ADN doble cadena o dsADN, la cadena de ARN viral es degradada parcialmente por la ribonucleasa H, lo que permite la síntesis de la segunda cadena de ADN. Continúa esto, el dsADN viral se traslada al núcleo y se integra en el genoma del huésped por la acción de la integrasa viral. Siguiente, los factores de transcripción transcriben el ADN proviral en ssARN genómico, el cual se va a exportar al citoplasma. Una vez ahí, los ribosomas de la célula infectada catalizan la síntesis de proteínas virales precursoras, que se van a escindir en proteínas virales mediante las proteasas del virus. El ssARN y las proteínas del VIH se ensamblan debajo de la membrana plasmática de la célula infectada, formando así nuevos viriones a partir de ella. Finalmente, la maduración se produce ya sea en las yemas de formación o después en la brotación de las células infectadas. Cabe recalcar que durante la maduración, las proteasas del VIH rompen las poliproteínas en proteínas de VIH funcionales e individuales. Los viriones maduros son capaces de infectar a otras células. Muy bien, ahora hablemos sobre nuestra respuesta inmunitaria ante el VIH. Las células del sistema inmunitario innato son la primera línea de defensa que encuentra el VIH al ingresar al organismo. Los macrófagos, más específicamente los macrófagos tisulares, son una de las células diana del VIH. Estos macrófagos son portadores del virus y se sabe que son una fuente de proteínas virales. Sin embargo, se ha demostrado que los macrófagos infectados pierden su capacidad para ingerir y matar microbios extraños y presentar antígeno a las células T. Esto podría suponer una gran parte de la disfunción inmunitaria general causada por la infección por VIH. Las células dendríticas, o DC, presentan antígenos procesados a los linfocitos T en los ganglios linfáticos. Las DC epidérmicas expresan CD1 alfa y gránulos de Birbeck. Probablemente se encuentre entre las primeras células inmunitarias que combaten el VIH en las superficies mucosas. Estas células transportan el VIH desde el sitio de la infección hasta el tejido linfoide. Las DC foliculares se encuentran en el tejido linfoide. Son también células presentadoras de antígeno, capaces de atrapar antígenos y presentarlos en su superficie celular en los folículos de los ganglios linfáticos. Las DC proporcionan señales para la activación de los linfocitos B. Natural killers, o NK, tienen actividad lítica contra células con expresión disminuida de antígenos de clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad, o MHC. Debido a que se requiere la presencia de MHC de clase 1 para la presentación de péptidos
a los receptores de células T. Las células NK son una importante línea de defensa cuando el VIH se escapa de la respuesta inmunitaria celular. Las células NK proliferan en respuesta al interferón tipo 1 secretado por las TC. Estas células NK estimuladas liberan citocinas como interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y quimiosinas para activar la proliferación de células T. Las células NK también inhiben la replicación viral al liberar interferón gamma. Ahora hablemos de la respuesta inmunitaria adaptativa frente al VIH. En primer lugar tenemos la respuesta inmunecelular, que es inducida tras la entrada del VIH en las células diana y la síntesis de proteínas virales. Las moléculas de MHC de clase 1 de la superficie celular presentan los fragmentos peptídicos del VIH degradados intracelularmente para su reconocimiento por los receptores de las células T o TCR de los linfocitos T CD8 positivos. Las células T CD8 positivas lisan las células infectadas por el VIH y secretan citocinas como interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, así como también quimiosinas tales como el MIP1 alfa, el MIP beta y los RANTES, que inhiben la replicación del virus y bloquean la entrada viral en las células T CD4 positivas. El desarrollo de las células T CD8 positivas es crucial para el control de la replicación del VIH. Esto resulta en una disminución de la viremia después de la infección primaria. En las primeras etapas de la infección, las células T CD4 positivas pierden su capacidad proliferativa y por lo tanto su contribución al control viral es menor. Sin embargo, durante la infección crónica, las células T CD4 positivas están presentes y secretan interleucina 2 o citocinas como el interferón gamma para controlar así la viremia. Ahora bien, posterior a esto y relativamente más tarde, empieza la respuesta humoral. Por lo tanto, el nivel de anticuerpos durante la infección aguda es muy bajo. Los anticuerpos no neutralizantes para proteínas estructurales P17 y P24 aparecen primero y generalmente no persisten. Posteriormente se generan anticuerpos neutralizantes específicos para las proteínas implicadas en la entrada del virus a las células. Estos anticuerpos son específicos para la región variable de GP120, sitios de unión a CD4 y receptores de quimiosinas, es decir, CXCR4 y CCR5. La proteína transmembrana GP41 se ha observado que en algunos anticuerpos neutralizantes son muy potentes y juegan un papel clave en el control de la infección por VIH en unos pocos individuos. VIH positivos sin síntomas que mantienen un alto nivel de células T CD4 positivas y una carga viral baja. Ahora bien, es válido preguntarse por qué el sistema inmunitario no combate el VIH. Y la verdad es que hay varias razones que pueden contribuir a que el sistema inmunitario no controle la infección por VIH y prevenga el desarrollo del SIDA. Al infectar las células T CD4 positivas, el VIH puede replicarse en las células T activadas y paralizar uno de los componentes principales del sistema inmunitario adaptativo. El VIH también puede establecer una infección latente en las células T CD4 positivas y permanecer invisible para las células T CD8 positivas, por lo que la replicación del virus para generar nuevos viriones puede ocurrir con posterioridad a la infección. La mutación antigénica que afecta a los epítopos reconocidos por las células T puede afectar también a la capacidad de unión de las moléculas de MHC a los péptidos virales, lo que resulta en la incapacidad de los TCR para reconocer el complejo péptido MHC. Finalmente, el VIH es capaz de ocultarse de los anticuerpos anti-VIH mediante la expresión de glicanos no inmunogénicos sobre epítopos antigénicos claves en este. Fisiopatología. El VIH también infecta las células monocitas no linfoides, por ejemplo las células dendríticas en la piel, los macrófagos, la microglia encefálica y las células del cerebro, el tracto genital, el corazón y los riñones, lo que va a producir enfermedades en los órganos correspondientes. Las cepas de VIH presentes en varios compartimientos como el sistema nervioso y el aparato genital pueden presentar una estructura genética diferente de las presentes en el plasma, lo que indica que han sido seleccionadas o se han adaptado a estos compartimientos anatómicos. En consecuencia, los niveles de VIH y los patrones de resistencia dentro de estos compartimientos pueden variar independientemente de los hallazgos en el plasma. Como dijimos anteriormente, el VIH puede afectar también la visión. El VIH afecta la salud de los ojos y los trastornos pueden ser leves o pueden ser muy graves hasta causar severa. Los más comunes son las infecciones que producen sangrado en la retina y pueden causar desprendimiento de esta. Aproximadamente 7 de cada 10 personas con SIDA avanzado tienen problemas oculares.
Para el corazón, varios factores pueden aumentar la probabilidad de tener problemas en este. Debido a que el VIH afecta el sistema inmunitario, el cuerpo se inflama mientras trata de combatir la infección. Un proceso parecido a un hervor a fuego lento. Este tipo de inflamación está muy relacionada con enfermedades del corazón. También, algunos de los medicamentos que se toman para el tratamiento del VIH pueden aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades del corazón. Pueden causar resistencia a la insulina, lo que aumenta la probabilidad de diabetes y causaría problemas con la digestión de grasas. A su vez, estos van a conllevar al desarrollo de enfermedades cardíacas. Sería posible la necesidad de tomar medicamentos para controlar diabetes y el colesterol. Los riñones también se pueden ver afectados en pacientes con VIH. Si ya se tiene problemas renales, es posible que el médico evite utilizar medicamentos que agraven estos problemas, como son muchos de los medicamentos usados para el tratamiento de VIH. En el caso de esto se debe realizar pruebas renales con mucha regularidad, porque tal vez no se presenten síntomas de problemas hasta que el daño sea muy severo. En el hígado, sin tratamiento, el VIH puede aumentar la probabilidad de problemas en este. Por otro lado, algunos medicamentos del VIH también tienen efectos secundarios que dañan el hígado. Muchas personas con VIH también tienen algún tipo de hepatitis, una inflamación del hígado. Para los huesos, las personas con VIH tienden a perder masa ósea más rápido que las personas sanas. Los huesos se volverán más frágiles y se podrán producir fracturas más fácilmente. En particular, es posible que las caderas le duelan o que sienta debilidad en ellas. La causa puede ser el mismo virus o la inflamación que generan los medicamentos que se toman para combatir el virus. Para el cerebro, es probable que le den infecciones que causen inflamación dentro de este y dentro de la espina dorsal. Esto podría producir confusión y dificultad de razonamiento, además de debilidad, dolores de cabeza, convulsiones y problemas de equilibrio. En las etapas avanzadas del SIDA es posible que esto cause problemas como la demencia y otros problemas de la memoria. ¿Cómo afecta el VIH el sistema nervioso? El VIH no invade directamente las células nerviosas, pero pone en riesgo su función al infectar las células llamadas glías, que apoyan y protegen las neuronas. El VIH también provoca inflamación que puede dañar el cerebro y la médula espinal. En cuanto al tratamiento, contamos con el TAR. ¿Pero qué es el TAR? La terapia antirretroviral es el tratamiento de las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana con fármacos anti-VIH. Este tratamiento consiste en una combinación de 3 fármacos, comúnmente llamado TARGA o terapia antirretroviral de gran actividad, que suprime la replicación del VIH, es decir, bloquea las enzimas o proteínas necesarias para que el virus pueda reproducirse en la célula infectada. Para esto se utiliza una combinación de fármacos, como lo dije anteriormente, que se encargan de aumentar la potencia y reducir la probabilidad de desarrollar resistencia. Sin embargo, el TAR es incapaz de erradicar la infección por VIH, porque este permanece latente en diversos reservorios celulares en los que elude tanto la respuesta inmunitaria como la acción de estos TAR. Esta circunstancia tiene una gran trascendencia clínica, pues implica la necesidad de mantenerlo de por vida, lo cual entraña un elevado riesgo de incumplimiento terapéutico y por ende la resistencia farmacológica. En cuanto a los 3 TARs que fueron creados, encontramos la sidobudina, que fue el primer antirretroviral aprobado por la FDA en 1964 como tratamiento para cáncer, pero el 19 de marzo de 1987 fue aprobado por la misma FDA para ser parte de los tratamientos en contra del VIH. Luego encontramos la didanosina, que es el segundo antirretroviral aprobado por la FDA en 1991. Y por último, la salcitabina, que es el tercer antirretroviral aprobado por la FDA en 1992. Estos fueron sacados del mercado, o más bien ya no se utilizan en cuanto por su toxicidad y pues por una respuesta un poco negativa. Los medicamentos contra el VIH se agrupan en 6 clases según la forma en que los combaten. Vamos en orden. Primero encontramos los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos o los ITINs. Estos bloquean la transcriptasa inversa por un mecanismo no competitivo, provocando un cambio conformacional en la enzima y pues inhibiendo su actividad de ADN polimerasa. Entre ellos encontramos la etravirina. Luego tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos y nucleótidos, ITIANs o ITINs con una sola N. Estos son fármacos que inhiben la transcriptasa inversa del VIH por un mecanismo competitivo con los nucleósidos o pues nucleótidos fisiológicos. Estos se incorporan en la cadena de ADN viral, interrumpiendo la elongación de la misma y como consecuencia la replicación viral. Estos fármacos requieren como tal unas fosforilaciones en el interior de la célula para poder activarse.
Luego encontramos los inhibidores de la proteasa o IP. Estos bloquean la proteasa impidiendo la maduración de las proteínas virales e inhibiendo la replicación viral. Como grupo, estos IP son los fármacos con mayor barrera genética y todos estos IP que se usan actualmente deben administrarse potenciados. Entre ellos encontramos el atazavanir. Luego tenemos los inhibidores de la fusión. Estos inhibidores de la fusión o IF inhiben la fusión de la cubierta viral del VIH con la membrana celular, impidiendo la penetración del contenido viral en los linfocitos. Entre ellos encontramos la enfurbitina. Luego tenemos los antagonistas de los correceptores CCR5. Entre ellos encontramos solamente uno, que es el Maraviroc. Este está indicado como tal, pues, en el tratamiento de la infección por VIH con tropismo del CCR5, detectable mediante un test tropismo validado. Este como tal actúa bloqueando la entrada del VIH a las células humanas. Y por último tenemos los INI o los INSTIs. Estos actúan sobre la integrasa o la enzima responsable de la integración del material genético viral en el ADN de las células infectadas. Entre ellos encontramos el VIC, es decir, el Vitegravir. ¿Cuándo iniciar el tratamiento antirretroviral? En la infección por VIH aguda o reciente, los estudios de cohortes que han evaluado la eficacia del TAR en pacientes con la infección por el VIH aguda o reciente no han mostrado beneficios clínicos ni inmunológicos evidentes en relación con los pacientes no tratados. Por ello, la recomendación más extendida en la actualidad es no iniciarlo durante las etapas de infección aguda o reciente, a menos que éstas cursen con enfermedades definitorias de SIDA, afectación grave de sistemas u órganos, persistencia de los síntomas o caída de la cifra de linfocitos CD4 por debajo de 350 o 200 linfocitos CD4 por microlitro. En la infección por el VIH crónica, desde que se dispone de combinaciones del TAR potentes, las recomendaciones acerca de cuándo iniciarla en los pacientes con infección crónica han sido modificadas en diversas ocasiones. Actualmente, sin embargo, la mayoría de estas recomiendan iniciar el TAR en todas las personas infectadas por el VIH que tengan menos de 500 linfocitos CD4 por microlitro. Ello se basa en los resultados de algunos estudios de cohortes que han mostrado que el riesgo de progresión a SIDA o muerte es mayor entre los individuos que inician el TAR con cifras de linfocitos CD4 comprendidas entre 201 y 350 células por microlitro, que entre los que comienzan con 350 a 500 células por microlitro. En presencia de infecciones oportunistas definitorias de SIDA, la infección por el VIH se diagnostica muy tarde en un elevado porcentaje de pacientes, muy a menudo junto a infecciones oportunistas o tumores de categoría C de la clasificación de los CDC. Recientemente, varios estudios han constatado que en estas circunstancias es mejor iniciar el TAR de forma precoz, junto a las terapias específicas de dichas y infecciones oportunistas que posponerlo hasta después de haber tratado estas. ¿Qué parámetros deben evaluarse antes de iniciar el tratamiento antirretroviral? En la tabla se muestran los parámetros clínicos y biológicos que conviene conocer antes de iniciar el TAR. Con respecto a estos últimos, el número de linfocitos CD4 es esencial, pues es el mejor marcador de riesgo de progresión clínica de la infección por el VIH-1 y el dato más importante para valorar si hay que iniciar el TAR. Asimismo, deben determinarse la carga viral plasmática, pues con cierta frecuencia constituye un factor decisivo para iniciar el TAR y siempre es un buen complemento de la cifra de linfocitos CD4. La prueba genotípica de resistencia tiene como finalidad saber si el paciente ha sido infectado por virus que han desarrollado mutaciones de resistencia frente a uno o más fármacos antirretrovirales, para, en tal caso, evitar la inclusión de estos en el régimen inicial del tratamiento antirretroviral.